Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación de cuándo se va a jugar la finalísima entre Argentina y España, porque hay muchas dudas de cuándo se va a disputar este importante partido, porque en su momento habló Lionel Scaloni manifestando que básicamente no hay ninguna fecha posible en el calendario. En el último tiempo también ha hablado el presidente de la Federación Española, haciendo hincapié en que tampoco hay mucho lugar como para jugar este encuentro, pero es un cotejo que absolutamente todos quieren ver. En primera instancia porque estamos hablando de un certamen que se quiere jugar con regularidad, es decir, aquel partido que enfrenta a los campeones de las últimas ediciones de la Copa América y de la Eurocopa. Y segundo porque este cotejo tendría otra particularidad importante, que es posiblemente el único enfrentamiento que podría haber en la historia entre Lionel Messi y Lamine Yamal, porque después, salvo algún compromiso amistoso que se pueda pactar, no hay muchas posibilidades de que el Inter de Miami juegue contra el Barcelona. En el Supermundial de Clubes de la FIFA, el equipo estadounidense está clasificado, pero el conjunto español no, así que ahí no se puede dar el encuentro. Y después, en lo que respecta a partidos oficiales, y en el Mundial 2026, a lo mejor si se cruzan Argentina y España, pero después no hay muchas chances de que se enfrenten ambos futbolistas. Por eso mismo es un partido que tiene mucho condimento especial y todo el mundo quiere saber cuándo se va a disputar. Empecemos. Durante la fecha FIFA de septiembre, es decir, aproximadamente hace poco más de un mes, Lionel Scaloni hizo referencia a cuándo se podía llegar a jugar esta finalísima. Hago hincapié en esto porque obviamente el entrenador de la selección argentina, al comunicarse directamente con dirigentes, debe tener información un poco más clara de la que se conoce en el medio en general. Porque si bien es cierto que todo el mundo sabe que es muy poco probable que la finalísima se lleve a cabo en el transcurso de algún momento del 2025, no hay que dejar de lado de que siempre se puede llegar a abrir una puerta como para que se dispute este partido. Todavía no hay sede confirmada, no hay fecha definida, no hay absolutamente nada. Lo único que se sabe es que van a jugar Argentina y España porque son los ganadores de las competiciones de las confederaciones de la Conmebol y de la UEFA respectivamente. Scaloni manifestó que al no haber hueco en el calendario, el partido se pasará para bastante más adelante. Inclusive algunos manifiestan que este importante duelo podría llevarse a cabo después del Mundial del 2026, y para ese entonces ya sí sería quizás un inconveniente mayor el hecho de poder presenciar un duelo entre Messi y Lamine Yamal, porque si bien es verdad que en el último tiempo han aumentado las esperanzas de que Lionel Messi pueda jugar la Copa del Mundo con la selección argentina, tampoco hay indicios de que vaya a jugar mucho más de eso al fútbol profesional. Y por eso mismo me parece que las dos confederaciones más importantes en lo que respecta a confederaciones continentales, que son justamente la Conmebol y la UEFA, deberían buscar una fecha para planificar el partido antes de la Copa del Mundo del 2026. Si nos guiamos por el calendario de la FIFA, en el 2025 verdaderamente no hay fecha, porque todavía no se empezaron a jugar las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 y por lo pronto se estarían disputando en marzo, en junio, en septiembre, en octubre y en noviembre. Todas las fechas estarían ocupadas para que se jueguen los partidos de estas características, teniendo en cuenta que en este momento, si bien en la Conmebol se están llevando a cabo las eliminatorias rumbo al Mundial, en Europa se está disputando la UEFA Nations League y encima el año que viene también habría un hueco para disputar la fase final de este torneo europeo, por lo que inclusive están intentando ver si se genera una fecha FIFA más en el calendario como para que todas las selecciones lleguen a tiempo a disputar sus respectivos partidos entre todos los certámenes. Y también esta es una razón por la cual en su momento los jugadores planificaron, entre comillas, una huelga de futbolistas, porque cada vez hay más partidos a nivel selecciones, porque cada vez también hay más encuentros a nivel clubes. La Champions League agregó 2 partidos más en fase de grupos. Por su parte, a mediados del año que viene se jugará el Supermundial de Clubes de la FIFA, que eso cargará de más y más encuentros a ciertos jugadores, no a todos, porque son 32 equipos los que juegan esa competencia, pero aún así son cada vez más los cotejos que tienen que jugar los futbolistas, y eso obliga a que cuando hay que pactar un partido que es importantísimo, como es este Argentina versus España por la finalísima, no se sepa exactamente cuándo se va a disputar. Es cierto que también si la próxima edición recién sería
en el 2029 con los ganadores de la Copa América y de la Eurocopa del 2028, no habría inconvenientes en jugarlo un poco más adelante, no debería haber ese problema, pero por lo pronto intentarán disputarlo lo antes posible, teniendo en cuenta que después no se sabe lo que va a pasar con los calendarios de la Conmebol, de la UEFA y también por parte de la FIFA, que sigue agregando partidos y sigue haciendo que los jugadores jueguen cada vez más encuentros. Argentina y España tuvieron caminos un tanto dispares en lo que fueron sus participaciones en la Copa América y la Eurocopa respectivamente. Por el lado de la albiceleste tuvo que atravesar un par de momentos complicados, pero finalmente se terminó llevando el título. España, por su parte, fue claramente la mejor selección de la Eurocopa, sin embargo, en unas oportunidades también tuvo que sufrir para superar a ciertos rivales. Si bien los dos fueron claramente las mejores dos selecciones de cada uno de los certámenes en cuestión, la realidad es que tuvieron que tener mucha superioridad como para sobrepasar a ciertos equipos y en algunas circunstancias se les complicó bastante. Repasando rápidamente lo que fue el camino de ambas selecciones, Argentina tuvo que disputar un partido menos para coronarse campeón, porque en la Copa América con 6 encuentros levantas el título, mientras que en la Eurocopa necesitas un total de 7. La albiceleste jugó en fase de grupos contra Canadá, Chile y Perú, con victorias en los 3 partidos, 2-0 en el debut contra el conjunto de la CONCACAF, 1-0 por la mínima contra el equipo trasandino y 2-0 contra Perú en un encuentro en el cual ya estaba totalmente clasificada a la siguiente instancia. Para lo que fueron los cuartos de final llegó la hora del partido más complicado, por lo que mostró la selección ecuatoriana y por cómo se terminó dando el desenlace del compromiso en sí. Argentina se puso en ventaja por 1-0 mientras transcurría la primera parte, pero en el minuto 90 Ecuador le empató el compromiso y recordemos que a diferencia de la Eurocopa, en la Copa América no hay tiempo extra con excepción de la final, es decir, apenas el árbitro sonó el silbato de terminado el encuentro, tuvieron que ir a los penales y con el primero fallado por parte de Messi tuvo que aparecer el Dibu Martínez en 2 oportunidades para hacer que Argentina se clasificara a las semifinales. En esa instancia se volvería a cruzar con Canadá, donde lo derrotó por 2-0 y posteriormente en la final con tiempo extra incluido y en un cotejo muy parejo en los 120 minutos, Lautaro Martínez le terminaría dando el título al albiceleste al ganarle a Colombia por 1-0. Si vamos a España, el camino comenzó muy sencillo en el sentido de los resultados, porque empezó ganándole 3-0 a Croacia en fase de grupos, aunque para sorpresa de todos ese terminó siendo quizás el peor encuentro de la selección española, porque sufrió mucho defensivamente y de no ser por la falta de efectividad de los croatas y por la buena actuación de Unai Simón, a lo mejor el marcador hubiera sido otro, pero empezó con una goleada. Los otros 2 cotejos de la fase de grupos fueron victorias por la mínima, 1-0 ante Italia en un duelo que fue todo lo contrario al que se dio contra los croatas, es decir, el resultado terminó siendo demasiado corto para la superioridad de España ante la última campeona de la Euro, mientras que contra Albania también ganó por la mínima diferencia, pero el DT Luis de la Fuente decidió poner absolutamente todos jugadores alternativos. Ya de cara a los octavos de final, primero se vio las caras con Georgia, a quien derrotó por 4-1, más allá de haber empezado perdiendo el cotejo, y después llegarían las 3 victorias contra las 3 campeonas del mundo. Primero contra Alemania, en el duelo quizás más complicado de todos, porque le terminaron empatando el partido en el minuto 88 y en el tiempo extra España terminó ganándolo en el minuto 119, se llevó el triunfo por 2-1. Posteriormente, en semifinales venció a Francia, empezó perdiendo y dio vuelta al resultado antes del final de la primera etapa, y en la final se enfrentó a una siempre complicada Inglaterra que venía de ser subcampeona de la edición anterior. Empezó ganando, los británicos igualaron el encuentro y con un tanto en el minuto 88 de Mikel Oyarzabal, España levantó su 4ª Eurocopa. En definitiva, ¿cuándo sería la fecha más lógica por calendario y por disponibilidad de las 2 selecciones para disputar esta finalísima? Por lo pronto sería en marzo del 2026. Esa sería la primera opción. Hago esta aclaración porque si Argentina tiene que jugar el repechaje internacional, que uno cree que no lo va a disputar porque ya la albiceleste está primero en las eliminatorias y no hay ninguna posibilidad de que eso suceda,
o si España tiene que jugar el repechaje de la UEFA para ir al próximo mundial. En el caso de España, uno cree que tampoco lo debería jugar si tenemos en cuenta la jerarquía de los jugadores y la diferencia que hay entre España y muchas de las otras selecciones europeas, sobre todo porque en la fase de grupos para clasificar a la siguiente Copa del Mundo, España no va a compartir zona con Alemania, Francia e Inglaterra, que serían las que podrían pelearle y complicarle, sino que va a compartir zona contra una selección más fuerte, pero después el resto van a ser débiles, y con el aumento de cupos para la Confederación Europea de Fútbol, lo más probable es que España no tenga que jugar el repechaje de la UEFA para ir al próximo mundial. Así que, como ninguna de las dos en principio tendría en marzo del 2026 partidos para ir a la siguiente Copa del Mundo, no habría inconvenientes de que en esa fecha se dispute esta finalísima. En el 2025 básicamente no hay ninguna posibilidad, porque en marzo se jugarían eliminatorias. En junio se estaría disputando el Supermundial de Clubes de la FIFA, y si hay partidos de selecciones, que todavía no está confirmado, por el lado del albiceleste podría jugar algún que otro amistoso, pero sin la mayoría de sus jugadores, y España podría estar disputando la fase final de la UEFA Nations League. En septiembre y octubre se estarán jugando también eliminatorias seguro de la Conmebol. Dependiendo de lo que suceda en junio, las eliminatorias en Sudamérica o terminan en octubre o terminan en noviembre, mientras que sí en Europa, septiembre, octubre y noviembre del 2025 estará totalmente ocupado el calendario para las clasificatorias de la UEFA rumbo al próximo mundial. Así que en marzo del 2026 es el primer hueco que hay libre en el calendario como para que se dispute este importante y relevante partido, sobre todo para lo que va a ser la historia del fútbol moderno. Segunda vez que se jugaría esta finalísima desde la reanudación del torneo, porque en la década del 90 se jugó un par de veces. Hasta ahora la única edición se llevó a cabo en junio del 2022, 6 meses antes del Mundial de Qatar, cuando la albiceleste derrotó 3-0 a Italia. En ese momento ambos eran los vigentes campeones de cada una de las confederaciones, más allá de que Italia, por ejemplo, no estaba clasificada para disputar el Mundial que se llevaría a cabo entre noviembre y diciembre de ese 2022. El duelo se jugó en el estadio Wembley, y según lo que se manifestó hace un par de meses, las primeras 3 ediciones de la finalísima se jugarían en Europa y las posteriores 3 en Sudamérica. Es decir, lo lógico es que este partido entre Argentina y España se juegue en continente europeo. No en España, porque se jugaría en un país neutral, pero sí en Europa. Hago también esta aclaración porque se había rumoreado de que este compromiso podía llegar a disputarse en suelo sudamericano, y que algunos dirigentes del fútbol argentino le habrían pedido a Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, que el duelo se dispute en el estadio más monumental, que es donde normalmente hace de local la selección argentina, pero esto quedaría totalmente desestimado si es que verdaderamente se hace el pedido. Para darle un cierre a este video, Argentina y España son las vigentes campeonas de cada uno de los torneos más importantes de las confederaciones de la Conmebol y de la UEFA, y hasta hace un par de años esto quizás no tenía tanta relevancia. Si bien es cierto que las selecciones campeonas de los torneos continentales se clasificaban a las Copas Confederaciones, la realidad es que hoy este torneo, si bien no digo que sea más importante, por lo menos tiene mayor magnitud porque automáticamente se juega una final. Básicamente es un partido que vale un título oficial, a pesar de que algunos también quieran desestimar esto, porque si bien es cierto que por ejemplo para el ranking FIFA pueda sumar lo mismo que un partido amistoso, no deja de ser un encuentro relevante entre hoy las dos mejores selecciones de todo el planeta, sin ningún tipo de duda. Claramente en Sudamérica hoy Argentina domina por sobre el resto de las selecciones, mientras que en Europa los españoles están bastante por encima del resto, por lo menos eso se vio en la Euro. Así que veremos cuándo se termina de confirmar este partido. Por lo pronto no sería durante el 2025, y la fecha estimativa, pero todavía sin confirmar, sería en marzo del 2026.